Buenas noches a todos, estamos listos para empezar. Buenas noches. Buenas noches, les damos la cordial bienvenida. Estamos ya transmitiendo aquí en Zoom y también en nuestro canal de Facebook. Estamos ya con nuestro expositor Luis Cáceres y vamos a empezar. Primero, dándoles la más cordial bienvenida a este que es su espacio a Unidos con la Ciencia por el Planeta. Me presento. Primero, soy María Augusta Mateus. Soy fundadora de este espacio que tiene como objetivo acercar la ciencia del cambio climático, sus causas, sus consecuencias, pero también sus soluciones a la ciudadanía para generar conciencia en nosotros. Y hoy tenemos un tema muy importante que es el cambio climático en nuestra región, en Ecuador, Colombia y Perú. Pero antes de darle paso a nuestro expositor, decirles que Educación en Cambio Climático Ecuador 2021 sigue promoviendo esta divulgación científica y además promueve el impulsar estas marcas, estas empresas, estos emprendimientos que están relacionados con la sostenibilidad. Les voy a compartir dos de nuestros emprendimientos que nos apoyarán el día de hoy. Por favor, me confirman que se pueda ver la pantalla y que me escuchen bien. Ahí se. Confirmado. Bienvenida. Sí, se ve. Bienvenida Ryan Saldías desde Chile. Perfecto. Bueno, aquí tenemos estos dos emprendimientos, estas dos empresas, y vamos a empezar con Eco Inventa Agri. Ellos son una empresa que tiene 20 años en el mercado y ha trabajado principalmente en lo que es agroindustria. Tienen una línea medioambiental de energías y de energías renovables y durante los 5 últimos años han desarrollado tecnologías para mitigar el cambio climático. Entre sus soluciones tienen, como podemos ver en la pantalla, biodigestores, tienen composteras, también tienen una línea sobre energías renovables. Hoy, gracias a Eco Inventa Agri, estaremos sorteando un premio entre las personas que se han inscrito a nuestra charla, así que les invito a quedarse hasta el final para conocer quién será el ganador o la ganadora de este premio. Y también tenemos aquí a Quito Cero Desperdicios, que es una comunidad participativa que funciona como un grupo de Facebook que promueve la sustentabilidad y que nos mueve a llevar un mejor estilo de vida integral, sustentable, respetuoso con el medio ambiente, la naturaleza y la biodiversidad. Ustedes van a encontrar sus publicaciones que están clasificadas por temas, talleres, eventos, charlas como estas, actividades y también ecotiendas, productos y servicios. Todo esto en pro del mínimo impacto ambiental, tanto en Quito, pero también en los distintos lugares, porque existen 25 puntos de cero desperdicios alrededor del Ecuador. Así que les invito a unirse al grupo de Facebook que tiene Quito Cero Desperdicios. Cuéntenme en el chat, por favor, de dónde nos escuchan. Queremos saber en dónde se encuentran. Aquí ya tenemos a una persona de Chile, aquí tenemos a Grace de Ecuador. Tena, tenemos a Andrea del Tena, tenemos a Guayaquil presente, Sangolquí,
Tenemos a Loja, a personas de Quito, Esmeraldas, Guayaquil. Hola Mario, ¿qué tal? Fue uno de nuestros expositores y también nos estará ayudando en el futuro. Tenemos gente de Quito. Perfecto, bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias, también está aquí Cristian desde Tumbaco. Carlos desde Quito, perfecto, muy bien. El tema que nos llama el día de hoy es justamente hablar del cambio climático en nuestra región, en Colombia, en Ecuador y en Perú. Y para empezar con este tema, quiero traerles estas imágenes. Aquí tenemos primero de septiembre del 2019 en esta región de Tambopata en Perú. Quienes sean de Perú conocerán esta región. Bueno, esto es un bosque que ha sido quemado. Aquí tenemos los efectos del huracán Iota en Cartagena, Colombia. Igualmente muy recientes, 17 de noviembre del 2020. Y aquí tenemos algo reciente en septiembre del 2021 en Quito. Esto es la zona de Papayacta, que muchos vimos con asombro, una nevada bastante intensa. Bueno, de todo esto, pero ya desde el punto de vista científico, nos lo va a hablar el ingeniero y máster Luis Cáceres, quien es nuestro experto invitado el día de hoy. Para empezar a presentarles, Luis es ingeniero meteorólogo, graduado en la ex Unión Soviética, es máster en ciencias geográficas, es egresado de la maestría en meteorología de Brasil, es miembro del grupo de expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es miembro del equipo técnico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para la revisión de reportes nacionales de países desarrollados y en desarrollo. Ha sido coordinador nacional de varios proyectos, incluidos la primera y segunda comunicación nacional de comunicación nacional sobre cambio climático para Ecuador, y es consultor de variabilidad y cambio climático. Además, docente invitado en maestrías en cambio climático. Les dejo entonces con nuestro súper expositor con muchos años de experiencia, como pueden ver aquí, Luis Cáceres. Por favor, al final de la charla vamos a tener 15 minutos de preguntas, así es que pueden ir colocando sus preguntas en el chat y además al final tendremos una pequeña encuesta. Quienes la llenen tendrán acceso a un certificado y obviamente el sorteo que les comentamos. Así que Luis, el escenario es todo suyo y muchísimas gracias por este tiempo que nos entrega. Muchas gracias, María Augusta. ¿Me permite compartir la pantalla? Listo, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación, María Augusta. Bienvenidos a todos y a todas a esta conversación sobre un tema que nos atañe a todos, que nos llama mucho la atención y que más que todo es un tema candente y infortunadamente no apreciado en su magnitud hacia dónde nos estamos llevando. En primera instancia quisiera comentarles un poco por qué Ecuador, Colombia y Perú y por qué desde el Atlas. Ustedes saben, hace, bueno, casi 2 meses ya, el IPCC sacó el reporte del Grupo 1, la ciencia del cambio climático.
y entre además del reporte, presentó a la comunidad científica el Atlas climático, el Atlas interactivo. Ya lo vamos a ver por qué se llama interactivo. En el Atlas interactivo nos permite visualizar más que todo elementos importantes a nivel de las regiones. En tanto que el reporte mismo del IPCC del grupo 1 da más un contexto general, aunque obviamente incluye la parte regional. Pero veamos el contexto para ponernos en claro qué es lo que tratamos, de qué es lo que se trata a nivel mundial. En el 2015 se aprobó el Acuerdo de París. Perdón. Y este Acuerdo de París utiliza dos palabras que sintetizan lo que quiere decir. El uno es reducir, el otro es limitar. Pero ustedes no van a encontrar la palabra evitar. El reducir es reducir las emisiones de gases del efecto de invernadero, no evitar, porque ya no se puede. El limitar es limitar el calentamiento hasta 1.5 o 2 grados centígrados. Es decir, limitar el calentamiento. El calentamiento lo tendremos por siglos. ¿No es cierto? Eso es lo importante que tenemos que tener presente. Pero ya después del 2015 comenzaron a salir las evaluaciones y el primero en llamar la atención de que no se va a cumplir el Acuerdo de París fue el reporte del IPCC en el 2018 que trata sobre el calentamiento global del 1.5 grados centígrados. Entre otras cosas, lo que expresa este reporte es que con los compromisos de los países de reducir sus emisiones no se va a alcanzar con los objetivos del Acuerdo de París. Después sale el estado de clima en 2020 de la Organización Meteorológica Mundial que ratifica básicamente lo que expresa el IPCC. No se va, con los compromisos que están presentando los países, no se va a llegar a cumplir. Es decir, la temperatura subirá más de 2 grados centígrados. Y después viene, obviamente, el reporte que estamos tratando, el reporte del Grupo 1 del IPCC, en la cual básicamente nos abre una ventana y nos dice que ahora sí, por primera ocasión, dice que el calentamiento global es inequívoco. Es inequívoco de que es causado por la actividad del hombre. Esto no es la primera vez que el IPCC señala esta situación. Lo que pasa es que el IPCC utiliza una terminología probable, poco probable o muy probable, pero ahora cuando utiliza el inequívoco, significa que ya no hay otra respuesta a este calentamiento. El calentamiento global es inducido por el hombre. Y obviamente, ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que, siendo un reporte del IPCC y todos los otros reportes, hablan obviamente a nivel global. Pero ¿a qué nos toca a los países? A los países nos toca analizar, nos toca difundir y nos toca identificar más que todo cuáles son las implicaciones de esos hallazgos a nivel global y regional que nos están presentando las organizaciones científicas del mundo. Y obviamente, para finalizar el contexto, en pocos días tendremos la conferencia de las partes de la convención. ¿Por qué es importante este evento? El año pasado no hubo la conferencia de las partes por la pandemia. Y se ha esperado 2 años para esta conferencia en la cual se supone que los países, más que todos ciertos países desarrollados y algunos en desarrollo, adopten compromisos más contundentes para poder limitar el calentamiento y para reducir las emisiones de gases del efecto de invernadero. Pero mientras tanto, obviamente, está pendiente el tema. ¿Y por qué decimos de la conferencia en el Reino Unido en pocos días? Porque al momento es una lámina de octubre de este mes, en la cual nos señala cómo están los compromisos de los países para reducir las emisiones. Y lo que podemos ver es que el verde sería lo adecuado, pero no encuentran en ningún país un verde. Lo que sí encuentran es el rojo, que es altamente insuficiente. El medio café, medio amarillo es insuficiente y apenas suficiente el amarillo medio pálido. Entonces, esto les da la idea hasta dónde va en el mes de octubre los compromisos de los países. Obviamente que todos esperamos que en estos días exista un cambio en la política de los países, de los mayores contaminadores, para que en realidad se adopten compromisos que puedan llevar a cumplir el Acuerdo de París. Entonces, en este contexto,
un poco señalé por qué hicimos esta investigación y por qué estamos haciendo la presentación. Bueno, cuando salió el reporte del IPCC, comenzó a nivel mundial a salir mucha información. Y lo interesante es que al menos en el caso de Ecuador casi pasó desapercibido. Nadie le interesaba y no le sigue interesando al parecer. Entonces, con Natalie, que no está en este momento por cuestiones de salud, pero además por su trabajo en la docencia y el mío también, estamos llevando algunas investigaciones y estábamos obviamente analizando el informe del IPCC y nos encontramos con el Atlas. Y comenzamos a trabajar en el Atlas y vimos que había mucha información. Entonces, ante la inactividad en difundir, en analizar lo que dice el IPCC y qué implica para el caso de Ecuador, nosotros comenzamos a hacer esa investigación. Y tenemos un documento que a lo mejor al final, si les interesa, les podemos compartir, además de la presentación. Los primeros hallazgos que hemos encontrado, obviamente, la investigación está en curso. Enfocándonos ya al Atlas del IPCC. Este Atlas digamos, el IPCC se divide en 56 regiones del mundo para que se pueda manejar el Atlas. Entonces, una de las regiones es la que se llama la región del noroeste de América del Sur. En la parte, permítanme compartir, ponerle un puntero. Aquí. Y entonces ahí viene la explicación por qué Ecuador, Colombia y Perú. Porque la región que nos atañe a nosotros, identificado por el IPCC, contempla a los 3 países, no totalmente, pero abarca gran parte de los 3 países. Y esta es una imagen del Atlas. El Atlas tiene muchas opciones, pero para el caso de nuestras regiones, podemos utilizar una base de datos de entrada igual que del IPCC, que tiene una grilla de un grado centígrado, pero también tiene 2 opciones, las regionales, y tiene 2 bases de datos. Una base de datos de Cordex para esta región que lo vemos aquí, que se llama Centroamérica Cordex, y la otra para toda la parte de Sudamérica. Obviamente hay muchas más bases de datos, pero para nuestras regiones son estas. También señalar que lo que encontramos en el reporte del IPCC es utilizado con esta base de datos, la del IPCC, obviamente, en la cual la grilla, digamos, es 1 grado centígrado acá. Al regional tenemos medio grado, es decir, aproximadamente una grilla de 55 kilómetros. Entonces, a manera muy rápida, vamos a compartir solamente una visión muy corta del Atlas, solamente para explicar de qué estamos hablando. ¿Me confirma si se ve? Sí se ve, Luis. Gracias. Entonces, este es el Atlas del que estamos hablando. Es muy interesante aquí le estoy utilizando el Zoom para que ustedes puedan ver las bondades, pero lo que les quería mostrar es dos elementos fundamentales. Cuando ustedes se encuentren, lean y identifiquen, por ejemplo, que el calentamiento global es inequívoco y si comparamos con la era preindustrial es de 1.1 grados centígrados. Lo que quiere decir es que a nivel mundial es una media, pero en unas partes ha subido más o en otras menos. Y lo mismo en el caso de la precipitación y de todos los elementos. ¿No es cierto? Y este Atlas, lo que pueden ver, si ustedes ven en esa parte de aquí, en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes ven lo que mientras yo voy moviendo el cursor, aquí me está señalando de cuánto es, por que tengan ustedes una idea solamente. Aquí no estamos hablando que a finales del siglo tendríamos un incremento en este lugar de 6 grados. Pero si vamos en la parte más blanca, estamos hablando de alrededor de 2, 3 grados centígrados. Entonces, por esto es interactivo, porque el Atlas le permite que usted vaya viendo. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, utilizando el Atlas, que da muchas opciones, tanto para bases de datos de escenarios
futuros como de los pasados. Nos permite trabajar con una serie, casi alrededor de 20 variables que podemos trabajar. Podemos trabajar con diferentes escenarios y espacios temporales y podemos trabajar a nivel anual o mes a mes o por trimestres, como guste. Pero por esto se llama interactivo porque da todas esas opciones. Y además de elementos gráficos, el Atlas nos permite identificar alguna estadística básica relacionada con el uso de los... para el Atlas, en general, lo que vamos a encontrar, y en las láminas que ya les voy a presentar, utiliza sextiles. Entonces, presenta también, en cada una de las láminas, presenta de 5 y 95, perdón, de 10 y 90 percentiles, llamémosle así, y de 25, 75, de tal manera que nos dé formulado el promedio, pero también nos dé la dispersión. Entonces, volvemos a la presentación. ¿Me confirma, por favor, si se ve la presentación? Sí se ve, Luis. Gracias. Entonces, veamos una comparación para tener una idea de cuánto es el calentamiento que tenemos en el Ecuador comparado con el global que salió en el IPCC. En esta lámina lo que vemos es que existe una pequeña diferencia entre lo que pasa en la región de Colombia, Ecuador y Perú con la global, pero lo interesante de aquí es que aquí, perdón, al lado izquierdo ustedes ven a los periodos que se está proyectando al 2021, al 2040, al 2041, al 2060 y al final al 2081 y al 2100. Y aquí lo que tienen son los escenarios. El escenario 8.5 es, digamos, el escenario más peligroso. Y el escenario 2.6, digamos, es digamos, es lo que se quisiera lograr. Entonces, lo que pueden ver, por ejemplo, al 2021, 2040, el calentamiento sobre la región es igual que a nivel global. Pero si vemos al final, al 2081 y al 2100, con el escenario más peligroso, perdón, aquí hay un error de 8.5, tenemos que en nuestra región el calentamiento podría llegar a 5 grados, 5,2 grados, y a nivel global 4.8. Lo interesante en el caso de la temperatura aquí es cuánto se incrementaría en los extremos de temperatura, la temperatura mínima, la temperatura de la noche, en el caso de Ecuador y a nivel global podría llegar a subir hasta 5 grados. Y en el caso de la temperatura máxima, en el caso de Ecuador, hasta 3 grados y a nivel global 4.7. Un incremento, imagínense, de 5 grados en la temperatura mínima, si es que llegara a pasar en nuestros países, es realmente una catástrofe. Entonces, vamos el elemento fundamental que queremos hacer hincapié es el tema de la precipitación, porque la temperatura, digamos, del signo es el mismo, es incremento de la temperatura, tanto de la temperatura en la noche, que es la mínima, y la temperatura máxima, que es alrededor del mediodía. Pero en el caso de la precipitación, como ustedes pueden ver en estas láminas, la coloración es diferente. Ustedes pueden ver el color azul, que es incremento, y la coloración, llamémosla así, hasta el café, es disminución. Entonces, y aquí podemos ver, por ejemplo, en esta parte de aquí, que sería el peor escenario al 2081, al 2100, con el escenario de 8.5. Todas estas láminas son tomando como referencia el 2081-2100, porque aquí esta 2081-2100 es la normal que es definida por la Organización Meteorológica Mundial. Al parecer aquí existe no se aprecia obviamente las diferencias a nivel de las regiones, pero hay otros elementos que les queremos mostrar. Si vemos solamente por los valores cuantitativos, es decir, si tomamos en cuenta la mediana, por ejemplo, la mediana
solo con los datos, podríamos decir que en nuestra región la precipitación al finales del siglo sería de menos 4.5%. Aquí estamos hablando de porcentajes. Lo que tienen aquí es el porcentaje de cambio en relación a la normal. Aquí tiene los años desde 1970 al 2100. Y lo que vemos aquí es el 0. Y lo que estamos viendo, la línea más sobresaliente, ¿no es cierto?, es el valor promedio. Y lo que nos muestra es que en el largo plazo sí existe una pequeña disminución. Pero lo que queremos llamar aquí la atención es justamente lo que estamos viendo en las desviaciones, la dispersión que existe. Al menos más que todo al final de siglo, lo que ustedes pueden ver es que estos, en el caso de los incrementos, pueden llegar cerca del 45-50%. ¿No es cierto? Aquí tienen 50 y las disminuciones pueden llegar hasta el 30% aproximadamente. Esto nos muestra cómo se mide aquí las dispersiones y lo vamos a ver en los otros gráficos, justamente con la utilización de los percentiles. Entonces tenemos dibujados el percentil 10, el 90, el 25 y el 75. Entonces eso tienen ustedes la correlación. Entonces, lo que aquí mostramos es que la precipitación, por lo menos en la cantidad anual, tendría una leve disminución en nuestra región, pero con gran variación en el transcurso de los años. Pero esta es la imagen a nivel anual. Si nosotros bajamos a nivel de meses, lo que vemos es que a nivel de meses ya es diferente la situación. Lo que tenemos en la parte superior, y aquí en el eje horizontal tenemos los meses. Y aquí tenemos el porcentaje de cambio. La línea azul es el promedio. Pero lo que pueden ver es que, por ejemplo, a partir del mes de julio, si vemos esta la 0, a partir del mes de julio, la precipitación disminuye. Y esto se confirma en el gráfico de abajo, que es muy interesante este gráfico que está en el Atlas. Lo que pueden ver es que aquí nuevamente está de los meses, desde enero hasta diciembre. La coloración café justamente nos indica en qué mes va a disminuir la precipitación. Y lo que pueden ver es justamente la coloración café nos está mostrando que a partir de junio, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre prácticamente hay una disminución de la precipitación. No así en el primer trimestre, en la cual existe más una tendencia hacia el incremento. Entonces, lo que nos está señalando es que una cosa es la cantidad anual que usualmente llaman la atención, pero lo que pasa, el problema que nosotros tenemos es la variación al interior de los meses. Si vemos a nivel trimestral, considerando el escenario más pesimista, gráficamente podemos ver lo que va a pasar. Aquí tenemos de enero a marzo. Aquí tenemos de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Lo que vemos aquí, en el trimestre de julio a septiembre, vemos una gran mancha café. Y obviamente estará esta zona azul. Entonces los azules nos indica incremento y los rojos y los cafés disminución. Y en estas ya se puede visualizar la cordillera. Entonces, una cosa es la cantidad, ¿no es cierto?, anual, pero otra cosa es cómo se distribuyen en el transcurso del año. Esto es a nivel trimestral. Si lo hiciéramos a nivel mensual, obviamente que va a ser mucho más claro esta variabilidad en el transcurso del año. Aquí es la intensidad de las precipitaciones. La precipitación no podemos medir la intensidad de alguna manera a través de la precipitación acumulada máxima en 24 horas. Por ejemplo, quienes están aquí en Quito habrán tenido la oportunidad de presenciar la lluvia muy fuerte que cayó en la tarde, ¿no es cierto? Esas son las grandes precipitaciones. Y lo aquí que vemos es la coloración azul nuevamente. En el trimestre de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Entonces, la coloración nos muestra muy claramente qué es lo que pasa, ¿no es cierto?
En la cantidad veíamos que en esta zona se incrementaba, pues aquí obviamente las lluvias muy fuertes, que ese es el problema que nosotros tenemos y lo vamos a seguir teniendo, se incrementa. Pero aquí en el trimestre de julio a septiembre, obviamente es muy claro que las lluvias intensas disminuyen completamente, ¿no? Parece que la presentación es muy pesada, no me pasa muy. Hasta que me pase es un problema está muy pesada la presentación, pero mientras tanto, mientras pasamos a la siguiente, lo que quiero mostrar es que este cuadro que ustedes ven, grandes disminuciones de precipitación en la zona del Caribe, incremento de precipitación en el Pacífico ecuatorial tropical, ¿no es cierto? Y aquí, la Amazonía. Esta figura es permanente en todas las láminas que vamos a pasar. No sé qué me pasa. Permíteme, dejo nuevamente de compartir por un segundo nada más. Claro que sí, Luis. Y aquí vemos la distribución, ya se solucionó el problema de la máxima en 24 horas. Nuevamente el mismo gráfico que mostrábamos anteriores, de la parte superior, aquí está el 0. Y aquí tenemos el promedio y aquí tenemos la variación manejada por los percentiles. Y nuevamente lo que vemos aquí, que en estos meses disminuye. Y esto se muestra en la parte baja. Nuevamente ahí tenemos en el eje vertical, tenemos los meses, y en el eje horizontal tenemos desde 1970 al 2100. Entonces, nuevamente lo que ven es que en los primeros trimestres, un incremento, pero nuevamente, entre julio, agosto, septiembre, la precipitación, octubre, la máxima precipitación disminuye. Si lo vemos esto a nivel trimestral, nuevamente tenemos la misma imagen que ya lo habíamos presentado. Incremento en el Pacífico, grandes disminuciones en el Caribe, llamémoslo así, lo mismo que acá en la Amazonía. Aquí lo estamos viendo en el caso de la precipitación máxima acumulada en 5 días consecutivos. Inicialmente vimos en 24 horas, este es en 5 días consecutivos. Nuevamente, incremento, lluvias intensas en los primeros meses, disminución, y se confirma obviamente con lo que estamos viendo acá en la lámina inferior, en la cual en los meses que tenemos de julio, agosto, septiembre, octubre, tenemos una tendencia a la disminución. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tenemos ya aquí, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el mayor peligro que nosotros tenemos no tanto es la cantidad, si aumenta o disminuye la cantidad, sino cuánto se distribuye y en qué tiempo. Lluvias como la que hemos tenido, por ejemplo, el día de hoy, es lo que marca y lo que nos está marcando en las últimas décadas y tendremos en nuestra región en el futuro. En cambio, esto es lo contrario. Este es
una lámina que nos muestra el número de días que no llueven. Y lo que vemos es, las otras eran cuánto se ha incrementado la precipitación. Aquí es el número de días que no llueven. Y lo que vemos aquí, si lo vemos aquí en el azul, es la disminución, y en el rojo, el café oscuro, digamos, es el incremento. Entonces, lo que vemos aquí, antes veíamos aquí incremento de precipitación, aquí vemos ahora disminución de periodos, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Y aquí vemos, obviamente, una tendencia, digamos, desde 1970 al 2100. En resumen, lo que he mostrado hasta ahora, en el caso de la precipitación, es, si bien la cantidad, al menos en los datos promedios, aparece que tendremos una disminución corta, digamos, alrededor de 5% en el largo plazo, pero el problema que tenemos es la distribución en el año. Y por otro lado, las lluvias intensas, es decir, la cantidad tendría una tendencia negativa, pero un incremento muy importante en los eventos extremos y una distribución tanto en el año como a través de los años con una gran variabilidad interanual. Ese es el problema fundamental que hay que pensar. Y recuerden lo que decíamos al inicio, cuando nosotros hablamos de que varía, tomando el ejemplo de la temperatura, que es más fácil comprender, cuando hablamos nosotros de un incremento de 1 grado centígrado, en realidad lo que estamos diciendo es que en promedio de todas las regiones es 1 grado, pero en unas aumenta más, en otras disminuye, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay que tomar en consideración que las evaluaciones, reitero, las del IPCC que salieron es en una escala de 1 grado, es decir, más o menos 110 kilómetros, y estas que estamos mostrando con Cordex de América Central es de 0,5, es decir, una grilla de unos 55 kilómetros. El otro tema que queremos así en grande mostrarles es qué es lo que pasaría en el Océano Pacífico Ecuatorial. Porque esto obviamente tiene una repercusión muy grande en nuestros países. Aquí lo que tenemos es la temperatura de la superficie del mar. Aquí estoy utilizando nuevamente la base de datos del sexto reporte de evaluación, porque obviamente esta información lo tiene ahí. Las bases de datos que utilizamos para la precipitación de a 0,5 grados no existe este tipo de información. Entonces aquí lo que vemos es la temperatura de la superficie del mar se incrementa en todo lado. Pero ¿hasta dónde se incrementa? Miren, esta coloración oscura que ven aquí. Aquí tenemos la escala. Estamos hablando de alrededor de cerca de 4 grados centígrados. En la parte en que menor se incrementa, estamos en esta que tiene una cierta coloración hacia el blanco. Estamos hablando igual de unos 5 grados centígrados. Y aquí lo que ven nuevamente tenemos en enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre, diciembre. Como pueden apreciar, en todos los océanos existe un calentamiento, pero miren aquí es totalmente diferente en este trimestre, por ejemplo. Si vemos aquí en la escala alrededor de 4 grados centígrados en toda esta parte de aquí, llamémosle el Pacífico Norte, y en los otros meses es inferior, en el primer trimestre es inferior, pero lo que sí se mantiene es en el Pacífico Ecuatorial. Y esto es en la línea de tiempo de la temperatura de la superficie del mar. Tenemos desde 1950 hasta el 2100. Y lo que vemos que si solo vemos el valor promedio, estaríamos hablando que podría llegar el incremento de la temperatura a 3 grados en nuestra región, a 3 grados centígrados. Pero obviamente la variación nos indica que a lo mejor podría llegar cerca de los 6 grados o también, podría variar entre una disminución, pero ese es, digamos, entre 1 grado más o menos hasta cerca de los 6 grados. Entonces, esto
hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente a nivel, nuevamente, estas láminas que nos muestran la variabilidad a nivel de mes a mes, aquí nuevamente hay hay un incremento inferior, porque aquí no podemos decir que disminuye. Hay un incremento inferior, hay un incremento superior en estos meses, entre abril, mayo, junio, julio, pero hay un menor calentamiento de la temperatura, un menor calentamiento de la superficie del mar, que lo comprobamos aquí. Y aquí podemos apreciar que el valor promedio, digamos, del incremento de la temperatura del nivel medio del mar, de la superficie del mar, está alrededor de 3.2. Pero si tomamos en cuenta la variación, estamos hablando cerca de 4.8, que podría en algunos casos llegar a 4.8, etcétera. Tengan en cuenta aquí, no les he indicado, porque obviamente no queremos entrar en detalle para no confundir, pero cada una de estas láminas, atrás de esto tiene, por ejemplo, en este caso, es el resultado de 27 modelos que lo tienen aquí. Y todos son manejados por el IPCC. Y veamos el nivel medio del mar. Entonces, aquí tenemos el anual, si nosotros consideramos para el 2021-2040, tomando como un escenario muy el que esperaríamos nosotros, pero parece que no se va a cumplir, y un escenario 8.5 que sería el peor. Entonces, aquí lo que podemos ver es hasta cuánto podría incrementarse el nivel medio del mar. Si vemos por la coloración, estamos hablando que en el peor de los escenarios podría llegar hasta cerca de 1 metro. Imagínense lo que si esto se llegara a cumplir. 1 metro en nuestras playas, imagínense qué desaparecería. Realmente es fuera de una concepción visual de lo que podría pasar. Si nosotros, en el supuesto caso, obviamente que esperamos que no sea así, un incremento de 1 metro, además de que desaparecerían nuestras costas, pero el incremento de 1 metro significa que puede subir más o puede subir menos en determinados años o en determinados meses. O sea, esto sería, si se cumple esto, sería una catástrofe. Pero obviamente ahora estamos en la mano de los políticos para lograr que ahora en pocos días tomen una decisión que impida llegar a estos niveles catastróficos. Esta sería la tendencia, ¿no es cierto?, del nivel medio del mar. Obviamente, como pueden ver, la línea podría llegar hasta 0.8 metros, 80 centímetros, ¿no es cierto? Pero podría fluctuar hasta 1.6, 1.7, 1.8, o podría, en el mejor de los casos, ser inferior a 0.2, 0.3 grados, 0.3 metros. Es decir, esto de todas maneras, sea inclusive que el incremento del nivel medio del mar sea lo que nosotros esperamos que sea de esta magnitud, pero igual 0.20 metros es demasiado. Y por otro lado, hay que considerar que los océanos los mares tienen diferentes características. Lo que se espera es que el incremento que vamos a tener en los océanos, en el nivel, en la temperatura, en el nivel, más que todo en el nivel medio del mar, no es por siglos como en el caso de la precipitación, la temperatura, hasta que llegue a un equilibrio. Aquí estamos hablando de milenios. Es decir, el nivel medio del mar va a seguir incrementándose básicamente por 2 razones. La una, porque vamos a tener agua más caliente y se va a movilizar, y por otra es porque al océano va a ingresar más agua. ¿De dónde? Del polo norte y del polo sur, que como ustedes conocen muy bien de que prácticamente estamos perdiendo los glaciares en nuestros continentes, y por otro lado, esas grandes masas de hielo del polo norte y del polo sur también lo estamos perdiendo. Y para finalizar esto, más para que quede como una imagen de lo que podría pasar a finales del siglo, teniendo en consideración 4 elementos. La temperatura, incremento en el Pacífico ecuatorial,
incremento de temperatura, nivel medio del mar superior, vientos débiles en superficie, incremento de precipitación. Esta imagen que vemos solo por mencionar en lo que está sucediendo aquí en nuestra zona, esto realmente, si esto llegara a cumplirse, tendría una catástrofe muy grande, no solamente en términos del impacto directo de estas variaciones, sino de todos los otros correlacionados con la variabilidad climática, tanto de la atmósfera como del océano. Esto ya queda para un análisis quizás posterior. Entonces, a manera de conclusiones, las tendencias generales en la región que estamos hablando, en la región noroeste de América del Sur, son similares a las observadas, por ejemplo, en el caso del Ecuador. Hay un decremento en la cantidad de precipitación con variaciones de signo a nivel trimestral y mensual. Y obviamente hay una mayor frecuencia de eventos extremos de precipitación. Que esto no es nada nuevo, ya lo hemos tenido. Lo que pasa es que ahora es mucho más visible y cada vez se va incrementando. La gran variabilidad de la dispersión alrededor del valor medio marca las tendencias. Como hemos visto, no hay que verle solamente el valor promedio, las líneas de tendencia, sino que hay que ver cómo puede variar en disminución o incremento, sea de precipitación, sea de temperatura. Los incrementos de la temperatura del nivel medio del mar, en la precipitación y disminución del viento superficial en el Pacífico ecuatorial requiere un detenido análisis. Esto realmente es un análisis que los expertos en esta materia tienen que ver. Entonces, lo que hemos mostrado aquí son algunas de los hallazgos que encontramos en el reporte del IPCC basado en el Atlas interactivo. Entonces, a manera de recomendaciones. Bueno, primero hay que aprovechar el Atlas. El Atlas sirve tanto para investigación, para la docencia, para sensibilización y difusión. ¿Por qué? Porque es muy fácil de utilizarlo. No es nada complejo, es gratis, puede manejarse. Solo para que tengan una idea, ustedes pueden generar del Atlas cientos de gráficos, de mapas. Para el trabajo, cuando este es el trabajo que nosotros hicimos, lo hicimos básicamente en 2 o 3 semanas, y en 2 o 3 semanas bajamos más o menos unos 280 mapas, porque obviamente no sabíamos utilizar todavía, aprendimos manejando, experimentando, haciendo ejercicios con el Atlas, pero muy fácil. Así que tranquilamente con este Atlas ustedes pueden bajar cientos de mapas y de gráficos, y también algunos valores cuantitativos. Y lo más importante, hay que contrastar los resultados con investigaciones a mejor escala espacial y temporal para identificar implicaciones a nivel local de los países. Porque esto es un tema muy importante de considerar, porque a veces lo que se dice, no, son a nivel global, aquí no pasa nada. Bueno, lo que sí vemos es que sí pasa. Y lo importante, ¿cómo tenemos que verificar? Comparando, contrastando, qué es lo que pasa en el Ecuador con datos de nuestras estaciones, con investigaciones que se han realizado antes, con las que están realizando ahora, y más que todo para motivar que la variabilidad, el cambio climático nos está afectando desde hace tiempo y va a seguir profundizándose en el futuro. Y algo muy importante, tenemos que difundir. Estoy refiriéndome ahora a lo del IPCC. En este momento tenemos el primer reporte, el reporte del grupo 1, pero en el mes de febrero, marzo sale del grupo 2, que son los impactos. ¿Qué es lo que va a pasar con todos estos cambios en el sistema climático? Y después tendremos el reporte del tercer grupo, que es de mitigación, cómo reducir las emisiones. Y después obviamente saldrá un síntesis de todo en un documento. El IPCC regularmente publica en inglés inicialmente, y después en todos los idiomas de Naciones Unidas, incluido obviamente el español. Yo creo que es una obligación, y por eso nosotros estamos aquí, es una obligación de difundir lo que sabemos, de lo que entendemos, de lo que estudiamos, y yo creo que eso está haciendo mucha falta aquí en nuestros países. Y algo interesante, utilizando este medio de Unidos en la Ciencia, yo creo que hay que mantener y compartir las investigaciones en la región. A veces hay datos, hay investigaciones que no salen a la luz por diferentes razones, o que no, siendo vecinos de países, no conocemos. Yo creo que estos espacios para poder
compartir, para poder intercambiar ideas, discutir cualquier tema que se presente sobre el cambio climático. Es una buena opción. Unidos en la Ciencia nos está permitiendo, para los que no han participado en eventos anteriores, esta es la tercera, si no me equivoco, María Augusta, es la tercera exposición sobre los hallazgos del IPCC. Muchas gracias. Así es, Luis. Y más bien, gracias a usted por dedicarnos este tiempo, este conocimiento, en presentarnos esta herramienta tan interesante, a la vez tan práctica y a la vez tan útil, que realmente necesitamos difundirla. Y bueno, les cuento una sorpresa, es que Luis quiere entregarnos mucho más de esta herramienta y él nos ha propuesto realizar un curso. Así que las personas que deseen formar parte de este curso, donde Luis nos va a enseñar cómo utilizar la herramienta de Interactive Atlas, pueden escribirme, les voy a dejar aquí mi teléfono. De todas maneras, yo tengo sus contactos y les estaremos comunicando próximamente las fechas del curso. Un curso donde ustedes van a poder conocer la herramienta y a la vez ponerla en práctica en un ejercicio. Bueno, ahora vamos con la parte de las preguntas. Les dejé también el link donde pueden llenar la encuesta para quienes deseen acceder a un certificado, y también nos ayudan llenando esta encuesta para saber qué les ha parecido la charla. También queremos saber un poco de su apreciación, y así rapidito en el chat vamos viendo las preguntas. La primera que tenemos aquí fue de Alexandra, que nos preguntaba, primero estaba Alexandra Montalvo. Alexandra nos preguntaba si es que, Luis, usted conoce si el Ecuador ha participado en los foros mundiales de los informes del IPCC. Buena pregunta para clarificar un tema. ¿Por qué es importante el reporte del IPCC? Porque la aprobación de los informes, por ejemplo, del grupo 1, pasa todo un proceso. Es un grupo, el IPCC, como ustedes conocen, no hace investigación por sí. El IPCC reúne a científicos para que analicen información que existe en el mundo y preparan los informes. Los primeros informes son analizados obviamente al interior del grupo, luego son analizados por los expertos de todo el mundo, después envían a los países oficialmente. Cuando hablo de los países, hablo oficialmente a los puntos focales. Los puntos focales revisan los documentos, envían sus acotaciones y al final, en plenaria, los países aprueban. Todos los reportes del IPCC son aprobados por los países, incluido el Ecuador. Esto hace diferente de cualquier otro reporte. Por ejemplo, les mencionaba al inicio el reporte de la Organización Meteorológica Mundial. Ese reporte no es aprobado, es un reporte de la Organización Meteorológica Mundial. No le quita ninguna validez, pero sí tiene la diferencia. El IPCC es aprobado por los países. Otros reportes no son aprobados por los países. Y para responder a la pregunta concretamente, Ecuador sí estuvo presente en la aprobación del informe. Qué bien, gracias. Gracias porque podemos saber que sí pusimos nuestro punto de vista en este informe tan importante. También nos preguntan qué pasaría con la agricultura en el Ecuador, en especial en los cultivos. Se dice que por el efecto del cambio climático, los cultivos de zonas bajas están presentándose en zonas altas, y en las zonas bajas se están perdiendo. ¿Podrían perderse cultivos? Depende de la zona y depende del cultivo. Para cada cultivo, los requerimientos climáticos, fenológicos son diferentes. Pero en todo caso, lo que hemos visto en el Ecuador hasta el momento, sin entrar a datos, usted puede ver, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, de la cual yo provengo. Antes, en las faldas de Chimborazo, tenía
no tenía agricultura, ahora lo tiene. Pero lo interesante es que la papa que lo sembraba en Urbina, ahora la papa, como necesita frío, está subiendo. La papa ya lo está sembrando cerca del Nevado. Lo que pasa en el Ecuador es que el cambio de la temperatura, el cambio de la precipitación y más que todo el cambio de cuándo está lloviendo, cuándo se inicia la época lluviosa, cuándo se inicia la época seca, eso está impactando de manera muy, muy fuerte en toda la agricultura, con una pequeña diferencia. Grandes agricultores tienen capacidad de respuesta. Un agricultor pequeño no tiene capacidad de respuesta. ¿A qué me refiero capacidad de respuesta? Un agricultor grande, si algo pasa con su cultivo, tiene las posibilidades de sembrar nuevamente, hacer un préstamo o conseguir otros recursos. Un agricultor pequeño lo que hace es, o bien trata de sembrar o cambia de actividad. ¿Cuál es el cambio de la actividad? Salir a la ciudad. ¿A qué sale a la ciudad? A trabajar de cualquier manera. Así es, y cuando decimos que el cambio climático no es solamente una cuestión ambiental, estamos hablando justamente de estas realidades que están viviendo ya muchos de nuestros agricultores. Aquí tenemos una pregunta de Tatiana que nos pregunta, ¿cuántos años consecutivos representa una variación climática? Bueno, la Organización Meteorológica Mundial considera que una normal para que incluya tanto digamos, los incrementos y los decrementos son 30 años. Por eso ustedes ven que la normal hasta el momento de la Organización Meteorológica Mundial es 1981-2010. Las láminas que presenté utilizando la base de datos de Cordex América Central es en comparación justamente con esta normal, 1981-2010. Son 30 años. Lo cual no quiere decir con cuidado, hay que tener cuidado, porque sí, se puede manifestar que si no tiene 30 años no es válido. No. Con cualquier información que tenga puede sacar. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta la certeza de considerar eventos, llamemos anómalos en términos de incremento o de decremento o de aumento o disminución en el caso de la temperatura, ¿no? Siempre es mejor el 1 que el 0, ¿no es cierto? No es pretexto de que no tengamos 30 años para no analizar los datos. Así es, y más en estos eventos que son tan intensos. Aquí tenemos un comentario de Ryan Saldias que dice, muchas gracias por sus recomendaciones y explicación del mapa. Johnny Morán nos dice, excelente presentación, muchas gracias. Es de gran importancia el conocimiento para la adaptación, ordenamiento territorial y planificación. Y nos pregunta, ¿cuál cree usted que sería la frecuencia e intensidad de precipitaciones de un evento del Niño bajo esos escenarios climáticos y por qué en las condiciones actuales no hemos tenido un evento del Niño? Muy buena pregunta. Tiene varias connotaciones. La última lámina que les presenté les dejaba como tarea entre los participantes tan maestrantes, es una pregunta de examen. Es difícil de contestar. Es difícil de contestar porque, por un lado, los eventos del niño, la niña tienen una connotación que implica el estado de la atmósfera y el estado del océano. Y en algunas partes estas implicaciones nos llevan en algunos lugares a inundaciones, en otros a sequías. Es decir, el impacto es diferenciado. ¿Cómo nos va a afectar? Yo preferiría esto mantenerle todavía en estudio porque no quisiera aventurarme a inferir cosas que son de mucha relevancia, más bien invitar a analizar con detenimiento la última lámina que les presenté. No quisiera dar una respuesta que me sale sin haberlo meditado mucho para tener realmente una idea muy, muy concreta. Gracias, Luis. Aida le felicita y dice gracias, valiosa y actualizada la información. Hay dos preguntas que tienen que ver con la erosión. Una de Ana Grijalva y la otra, no, es la misma.
nos dice, ¿cómo hacer proyecciones de erosión y cambios geomorfológicos en acantilados por efecto del incremento del mar y los vientos? No tengo respuesta, no quisiera aventurarme en temas que no conozco realmente lo suficiente para darle una respuesta. Mil disculpas, no. Prefiero no aventurarme en una respuesta que de pronto es muy genérica. Gracias, Luis. Gonzalo nos pregunta, el Atlas manifiesta un incremento de temperatura de la superficie, del mar, lo que normalmente ha originado en los 3 países en análisis un incremento de precipitaciones. El gráfico de las tendencias de las precipitaciones presentan disminuciones de las precipitaciones. Es más un comentario que nos hace. Antonio, solamente un comentario que dice, la ciencia e investigación hace falta la difusión a nivel regional. Gracias, Luis, por el trabajo técnico. Fabián nos pregunta, en base del incremento de los gases de efecto invernadero, ¿cuál es el impacto en flora y fauna marina? Yo creo que también es una pregunta específica, ¿no, Luis? Sí, muy específica, pero en todo caso, el tema es ver qué es lo de qué manera influye el incremento de la temperatura de la superficie del mar sobre la flora y la fauna, ¿no? El incremento que va a tener la precipitación, de qué manera puede influir de que tengamos en todo el Pacífico ecuatorial una disminución del viento superficial, etcétera, ¿no? Así es. Y bueno, aquí sabemos que aquí se encuentran diferentes profesiones, entre ellas biólogos, así que seguro les invitamos a que con esta información que nos ha entregado Luis, con el Atlas, puedan hacer sus análisis y empecemos también a generar más información de relevancia sobre la afectación a la fauna, a la flora, tanto en el océano como en la tierra. Marcelo nos dice felicitaciones por la presentación. Andrea, ¿qué porcentaje de error tienen los datos del Atlas? Bueno, el Atlas permite identificar el nivel de certidumbre o incertidumbre. Hay que revisarlo, no tengo un valor para darle, pero sí el Atlas permite, porque en la coloración de pronto no le notaron. En algunas láminas ustedes pueden ver unas líneas inclinadas. Esa información sí se lo puede identificar en el Atlas, pero no le tengo un valor cuantitativo para expresarle, porque difiere mucho. Difiere la incertidumbre que puede tener una región, no es la misma que tiene en la otra, o la incertidumbre en el Pacífico no es la misma que la incertidumbre en el Atlántico. Gracias. Aquí Mario nos ayuda un poco con información sobre temas de erosión y nos dice que hay buena información en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Uno que se llama COVID. Perdón. Alex nos pregunta, ¿de cuánto tiempo se dispone para mitigar los efectos del cambio climático? Y con esa pregunta cerraríamos. Tenemos una más que nos dice Pablo, de la fuente que mencionó en los mapas, ¿cuándo se tendrá una nueva normal móvil de 30 años? Bueno, comienzo con la última. Es muy pronto, digamos, próximamente en el corto plazo, la OMM ya va a cambiar la normal, en el corto plazo. La otra pregunta es... ¿De cuánto tiempo se dispone para mitigar No hay los tiempo. efectos? Sí, no hay tiempo. Realmente el daño ya está hecho. Lo que necesitamos es la urgencia, por eso ahora estamos en una urgencia climática, porque mientras más rápido se reduzcan las emisiones, vamos a tener una mayor posibilidad de que el incremento de la temperatura no sea tan alto como es, y obviamente el cambio climático se manifieste de cómo lo está haciendo ahora. No hay tiempo, no hay tiempo. Así es, estamos ya en una emergencia climática. Rodrigo, unas 2 últimas preguntas, dicen, ¿qué percepción tiene respecto al estado de la generación de metano? Y Carlos nos pregunta si existe posibilidad de bajar la escala. Bueno, el metano es uno de los gases de relevancia para el Ecuador.
recuerden ustedes que las emisiones se generan por la necesidad de satisfacer los requerimientos de la población. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿de dónde se produce el metano? Dos grandes fuentes para el caso del Ecuador. La ganadería. La una es el cultivo del arroz y la otra es la fermentación entérica de los animales. Nosotros comemos carne y comemos arroz, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos en el caso de las emisiones de gases del efecto de invernadero, si bien el mayor porcentaje está en el sector energético y básicamente en el transporte, pero está creciendo en el sector de agricultura. Y uno de los incrementos fundamentales es justamente por el metano y por el dióxido de nitrógeno. Recordemos que por este incremento, el metano es 21 veces aproximadamente más, es más fuerte, llamémoslo así para no entrar en terminología científica, es más fuerte que el dióxido de carbono. Pero el dióxido de nitrógeno es 300 veces más alto. ¿De dónde viene el dióxido de nitrógeno? Viene de los fertilizantes. La pregunta es, ¿existe control sobre los fertilizantes en el Ecuador? Los fertilizantes que estamos utilizando tienen en su envoltura, llamémosla así, tienen la indicación de cuánto tiene de dióxido de nitrógeno. No lo tiene. Y gracias Luis por cerrar con este comentario, porque les cuento que justamente lo que nos entrega nuestra empresa auspiciante es justamente 4 galones de biofertilizante y vamos a hacer ahora el sorteo, así que, perdón, 1 galón de biofertilizante que vamos a sortear hoy y queremos, Luis, que nos ayude con un número del 1 al 60. 45, puede ser. 45. Rosa Andrea Vera Sarmiento. ¿Está aquí Rosa Andrea Vera Sarmiento? ¿No? Bueno, no hay problema, nos contactaremos con ella para poderle hacer llegar su premio. Y ahora les pedimos que por favor prendan sus cámaras para poder tomarnos una foto del recuerdo de todas estas impresiones, de todo esto que hemos aprendido el día de hoy y también invitarles, cuéntenos quién desea asistir al curso del Atlas Interactivo. Sí, justamente podemos producir fertilizantes orgánicos baratos y localmente, nos dice Fabián, y es cierto, justamente existen ya iniciativas de emprendimientos, de empresas que lo están haciendo, así que vamos a empezar con las fotos, por favor sonrían. Exacto. Un momentito. Estimada Tania, buenas noches, por ahí la veo. Qué bien. Sí, hola, yo Luchito, un gusto. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya nos empezamos a conocer porque ya nos encontramos aquí por lo menos 2, 3 veces en el mes. Por favor, los que no han prendido sus cámaras, Marcelo, Rosy, Jefferson, para tomarnos una fotito y tener este recuerdo de este evento que hemos tenido. Sari, Aida, Virgilio, vamos prendiendo nuestras cámaras. Ángel, Alex, Alison, perfecto, muchas gracias. Mientras toman las fotos, María Augusta, veo una pregunta ahí sobre el costo del curso. No tiene costo. Sí, El curso es no tiene ningún totalmente costo. gratuito. Ajá. La idea de este espacio es que no nos cueste acceder a la ciencia,
que podamos difundirla. Lo mejor que podemos hacer hoy en día con el cambio climático es hablar del cambio climático, y tenemos a estos señores, estos expertos, señores en todo el sentido de la palabra, porque conocen de ciencia, investigan, pero no se quedan para ellos, no se quedan para sí mismos, sino que la comparten. Y es gracias a esa generosidad que ha tenido hoy Luis que vamos a poder tener la oportunidad de tomar un curso del Interactive Atlas, que le pierdan el miedo, que le conozcan, que le aprovechen. Es un curso rápido, no vamos a hacer algo muy largo, son 2 horas de curso, y que puedan aplicarlo en su rol en la sociedad, ¿sí? Si están en la agricultura, si están en el área biológica, si están en la gastronomía, si están en el área en la que ustedes se encuentren, en la arquitectura. En salud. Todos podemos contribuir. En la salud, obviamente, ya hablamos la sesión anterior sobre la salud y el cambio climático, y realmente todos estamos inmersos en esta problemática. Comentarles también nuestros próximos eventos. Tenemos el siguiente evento, será de la mano de Mario Hurtado, que también está por aquí con nosotros. Nos hablará de la acidificación de los océanos. Es un problema que también todos debemos conocer, informarnos. Luego tendremos un live con 0 desperdicios, que va a ser el primero que vamos a hacerlo en Instagram. No es una charla, sino es una manera de conocer esta comunidad, cómo salió y por qué es importante estar en comunidad frente a esta problemática. Y finalmente, para cerrar el mes, tendremos la charla de eficiencia energética. Así que les esperamos en estas charlas y les agradecemos igualmente por su tiempo y por estar aquí. María Augusta, están preguntando cómo hacer para inscribirse en el curso. Les voy a dejar mi contacto para que puedan escribirme al WhatsApp, ¿sí? Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, pasen bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, igualmente, gracias por su tiempo, por participar. Saludos a todos, gracias. Gracias, buenas noches. A Fátima, a Rosita, que están desde Facebook, a Martín, a Franklin, que nos Muchas han gracias. seguido, a Carolina también. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches.